muchísimas gracias en primer lugar. Como representante en este momento y en esta reunión de la Dirección General de Salud Pública y del Ministerio de Sanidad. Excusar, por supuesto, que no haya podido estar presente hoy la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio, pero como podéis imaginar, con todos los temas de la pandemia que caen de lleno, lógicamente, en la Dirección General, prácticamente todo eso casi desborda, ¿no?, el propio trabajo de la Dirección General y, por tanto, pues bueno, desde aquí, desde el Observatorio de Salud de las Mujeres, pues estoy hoy con vosotras. Creo que es muy importante también que en este caso estemos aquí, puesto que el Observatorio de Salud de las Mujeres, aunque tiene una trayectoria desde el año 2005, comenzó con Concha Colomer, que fue quien creó el primer equipo del observatorio, y estuvimos haciendo toda una andadura, sobre todo intensa, hasta el año 2011, después estuvimos en una etapa un poquito más delicada, pero hemos retomado nuestra actividad desde el año 2018. Entonces, es importante, ¿por qué? Pues porque precisamente es en el Observatorio de Salud de las Mujeres donde recae lo que llamamos la Secretaría Técnica de una comisión específica que tiene el Sistema Nacional de Salud en nuestro país para lo que es la atención a la violencia de género desde el ámbito sanitario. Esto significa que, de alguna manera, desde esta comisión coordinamos todas las políticas públicas en el ámbito del Sistema Nacional de Salud en relación con cualquiera de las expresiones múltiples que, como todas sabemos, tiene la violencia de género, entre ellas la mutilación genital femenina. Entonces, en nuestro recorrido, lo que hacemos fundamentalmente es trabajar coordinadamente con los servicios de salud de las comunidades autónomas y también con la delegación del Gobierno contra la violencia de género, para intentar establecer esas políticas comunes, directrices comunes para la actuación sanitaria ante este problema, bien sea desde el punto de vista del diagnóstico precoz y la prevención, como posteriormente durante el seguimiento de cada uno de estos casos y intentando recuperar esa salud, ¿no?, de las mujeres o de las niñas, en este caso, que pudieran estar en esta situación. Es verdad que en mutilación genital femenina, además, vamos a tocar dos ámbitos importantes dentro de lo que es la organización del propio sistema sanitario, como es la atención primaria, fundamental, en esa primera entrada, primer contacto a la hora de prevenir y detectar precozmente este problema, como también a nivel hospitalario, puesto que muchas veces, cuando se tiene conocimiento del tema, sobre todo en mujeres que ya son un poco más mayores y que están en una edad reproductiva, a veces el primer conocimiento es en el momento del embarazo, ¿eh? Entonces, vamos a intentar siempre en estas políticas coordinar todas estas actuaciones. ¿Cómo lo trabajamos? Con las sociedades científicas y profesionales, con los representantes de los servicios de salud de las comunidades autónomas y también colaborando con diferentes representantes de las asociaciones de mujeres o líderes en cada una de estas situaciones que puedan ayudarnos a entender mejor cuál es la problemática. Por eso es tan importante que podamos compartir hoy, en este caso, que pueda compartir con vosotras precisamente esta reunión. Y sin más, yo creo que como además el título, ¿no?, de esta primera mesa es Atención Integral, ¿qué, cómo, cuándo y por qué? La atención en la mutilación genital femenina, creo que es muy importante escuchar a las ponentes porque nos van a dar esa otra perspectiva que es quizá pienso, para los profesionales y las profesionales que están en la consulta, aunque actúen de una manera multidisciplinar con el resto de compañeros y compañeras, no solo medicina, enfermería, matronas, etcétera, pero sí que es verdad que muchas veces el propio tiempo que tienen los equipos profesionales para atender cada uno de estos temas y luego la necesidad de un conocimiento de esos otros recursos comunitarios que están alrededor del centro de salud y que pueden ayudar para integrar todas esas acciones y hacer un mejor seguimiento en salud, es muy importante conocer la realidad que hoy María Ángeles Rodríguez, Sonia Duarte, también desde Portugal, y Evangelina Martich, que además creo que con esa perspectiva, tanto desde el ámbito psicosexual, ¿no?, que creo que es muy importante, sobre todo a nivel de prevención, como también en esa orientación que nos puede hacer también Evangelina en cuanto a ese análisis de políticas públicas, creo que será de muchísimo interés escucharlas. Y sin más, puesto que tenéis en el cuaderno la presentación de cada una de ellas,
con un resumen de su currículum, pues yo creo que puedo dar el paso a María Ángeles para que nos cuente. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Elvira. Bueno, gracias a todas las personas que estáis participando hoy en estas jornadas. Espero que nos encontremos todas bien en este momento social de salud y a todos los niveles un poco complicado, y que disfrutemos un poco de la jornada de hoy. Yo voy a intentar trasladar brevemente, ¿no?, en los 15 minutos que tengo en esta mesa, un mensaje claro. La intención es trasladar un mensaje claro que nos sirva un poco, bueno, pues para ponernos manos a la obra, ¿no?, con lo que estamos hoy trayendo aquí a estas jornadas, que es la atención integral y la agenda urgente ante la mutilación genital femenina. Voy a compartiros pantalla para que podáis acceder a un PowerPoint que espero sirva para ir completando un poco, pues, el mensaje que yo os quiero trasladar, y que bueno, facilite un poco la información. Bueno, yo creo que la presentación que ha hecho Elvira Méndez ha dejado bastante claras cuáles son las líneas, ¿no? Y yo creo que ha puesto encima de la mesa cosas muy importantes que son mensajes que creo que se van a repetir a lo largo de la mañana de hoy. Yo sí que voy a hacerme eco de algunos de esos mensajes, y creo que es importante además que vayamos repitiendo un poco los mensajes para que, bueno, pues queden, ¿no?, con la suficiente claridad y la suficiente contundencia. UNAF lleva una experiencia en el ámbito de la mutilación genital femenina de 10 años, ¿no? En estos 10 años hemos tenido la oportunidad de aprender muchísimo, gracias al espacio que hemos compartido con muchas mujeres, con muchos hombres migrantes, originarios y originarias de países donde tradicionalmente se practica la mutilación genital femenina, que nos han dado la oportunidad de conocer muchos matices, claves, también necesidades, conocer a personas pues muy importantes, a lideresas muy importantes en esta lucha, y hemos desarrollado a lo largo de estos años, también en el intercambio con profesionales, bueno, en el trabajo que hemos intentado hacer entre todas las entidades también y ONGs del tercer sector que nos hemos sumado a esta iniciativa, yo creo que hemos aprendido mucho y tenemos muchísimo conocimiento, ¿no? Y hemos hecho un trabajo muy importante en el ámbito de la prevención, ¿no? Y ahora un poco lo que por lo menos desde UNAF queremos trasladar, un poco nuestra experiencia y lo que llevamos trabajando en estos últimos 2 años, sobre todo de manera especial, es que es muy importante, es urgente y es necesario desarrollar e implementar todo un itinerario, ¿no?, todo un concepto todos unos recursos que tienen que ver con la atención, ¿no? La atención a las mujeres sobrevivientes de mutilación genital femenina. ¿Por qué? Pues porque es una necesidad, y es una necesidad urgente, y es una necesidad que hay que poner en marcha ya no se puede esperar más, hay que hacerlo con rapidez, con agilidad, con seriedad y con responsabilidad. Esta atención, ¿cómo tiene que ser, ¿no?, para que sea un poco pues desde esa responsabilidad, ¿no?, y que realmente dé respuesta a esas necesidades o a esas demandas que son necesarias de atender? ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser integral. ¿Por qué tiene que ser esa atención integral? Porque las consecuencias lo son, o las consecuencias pueden serlo. Es verdad que cada persona, cada mujer pues, vive los procesos, ¿no?, y vive las situaciones de una determinada manera, ¿no?, pero las consecuencias de la mutilación genital femenina tienen un impacto sobre el cuerpo, sobre lo emocional, sobre lo psicológico, sobre lo vivencial. Bueno, puede tener un impacto integral, ¿no?, en las vidas y en los cuerpos y en los sentires de las mujeres, y desde ahí un poco es de donde tenemos que construir esta atención. ¿Qué significa también construir una atención integral? Significa sobre todo ampliar la mirada y la escucha. Es decir, cuando nos encontremos ante una mujer sobreviviente de mutilación genital femenina o estemos analizando la situación de la mutilación genital femenina, tenemos que ampliar nuestras mentes, tenemos que ampliar nuestra mirada, tenemos que ampliar nuestra escucha, que no significa que no respetemos la individualidad de cada mujer y cada persona, de sus vivencias, ¿no?, pero tenemos también que ofrecerles, que muchas veces es algo que no se hace, ofrecerles nombre y una explicación a esos sentires y a esos malestares que sienten. Las personas que tengáis o que tengamos más contacto directo, ¿no?, con mujeres sobrevivientes de mutilación genital femenina, creo que compartimos todas, ¿no?, la misma idea, ¿no? Nos pasa a las mujeres en general también. Y muchas veces sentimos malestares, sentimos dolencias que no les podemos poner nombre, y es una responsabilidad
que desde el ámbito profesional y desde el ámbito de la atención demos ese nombre, expliquemos de dónde viene, expliquemos cuál es la causa, cuál es el origen y además aportemos una solución, ¿no? Si no tenemos esta mirada y esta atención, estamos contribuyendo al reduccionismo, a la invisibilización, a la infravaloración de todo lo que tiene que ver con el impacto que la mutilación genital femenina pueda tener sobre la salud de las mujeres. Tenemos que partir de ese concepto de salud y de bienestar global, que no significa ausencia de enfermedad, ¿no? Ese concepto que ya yo creo que compartimos todas, ¿no? Y tenemos que eso, bueno, pues ampliar. Yo estoy aquí trasladándoos unas transparencias, no con el fin de que nos pongamos a analizar estas consecuencias, ¿no? Pero sino para que veamos que las consecuencias de la mutilación genital femenina, además de obstétricas y ginecológicas, que quizás son lo más obvio, también tienen impacto emocional, pueden tener consecuencias psicológicas, cognitivas, incluso religiosas, ¿no? Por las propias peculiaridades que tiene la mutilación genital femenina, afecta a las comunidades, a las familias, a las parejas, ¿no? Son muchas, ¿no? Como se ha venido diciendo durante toda esta jornada y como ya tenemos súper claro, la mutilación genital femenina es una forma de violencia de género y como tal comparte consecuencias con otras formas de violencia de género que ya conocemos. Por suerte, creo que en España, creo que en Europa y en el mundo, pero en España estoy segura de que tenemos un conocimiento muy amplio en el marco de la violencia de género. Tenemos un conocimiento acumulado y una experiencia y una profesionalización en el que conocemos bien cuáles son las consecuencias globales y las consecuencias a todos los niveles que pueden provocar esta situación, y la mutilación genital femenina es una forma de violencia de género más. Además, hay que sumarle otras consecuencias específicas que son propias de la práctica de la mutilación genital femenina, que en mi opinión tienen que ver con el impacto bueno, pues en la infancia, ¿no? en esa construcción de esa identidad. Bueno, pues que una mujer va construyendo su identidad después de haber sufrido mutilación genital femenina, pues tiene unas características y unas consecuencias peculiares. Bueno, pero hay muchas cosas que ya conocemos, hay otras que a lo mejor nos quedan por conocer o por compartir con el resto de profesionales. También tenemos mucha información que tenemos que poner al servicio de la mutilación genital femenina, es decir, hay muchas personas formadas en psicoterapia, hay muchas personas formadas en trauma, hay muchas personas formadas en la aplicación de la equidad de género a las psicoterapias e intervenciones psicológicas, hay mucha formación en ginecología, en obstetricia, que tenemos que poner al servicio de la mutilación genital femenina. Nos tenemos que poner con ese chip de yo que puedo aportar como profesional, ¿no? Que cuál es mi campo de actuación, cuál es mi campo de investigación, cuál es mi campo de atención, y cuando yo conozca o conociendo las peculiaridades que pueda tener la mutilación genital femenina, ¿qué es lo que yo puedo aportar? ¿No? Ahí se va construyendo una atención integral. Integral también desde el punto de vista multidisciplinar e interdisciplinar, ¿no? Que ahora vemos un poco más adelante. Me gustaría también comentar que en el caso de la mutilación genital femenina tenemos que sumarle, ¿no? En esa escucha y en esa atención un poco desde otra mirada, tenemos que sumarle otros sufrimientos, otros malestares que pueden estar algunos derivados directamente de la mutilación genital femenina, como pueden ser menstruaciones dolorosas, dificultades para el sueño, ansiedad generalizada, problemas con los partos, buenos síntomas compatibles con estrés postraumático, etcétera, que pueden ir condicionando las vivencias naturales del día a día de las mujeres y que hay que atender también de alguna manera. Hay que también dar una explicación a las mujeres de alguna manera. Oye, es que eso que sientes, eso que pasa, no es porque tú no seas fuerte, no es porque tú no sepas, no es porque tú no tengas herramientas, es porque tú has tenido esta vivencia. Y esta vivencia es necesaria de afrontar de una determinada manera que te vaya proporcionando un estado de bienestar más global, ¿no? Además, teniendo en cuenta... Bueno, un poco también lo que comentaba Elvira, ¿no? En su presentación, ¿no? El hecho de las violencias que las mujeres sufrimos por el hecho de ser mujeres, aquí hay que sumarlas también. Los mandatos de género sobre la sexualidad de las mujeres, los mandatos de género sobre los cuerpos, además las guerras, la pobreza, la dificultad de acceso a la educación, el propio proceso migratorio que muchas mujeres suman, ¿no? Las violencias del proceso migratorio que se suman a esa violencia de la mutilación genital femenina, la situación laboral y socioeconómica en la que nos encontremos,
la soledad, la falta de apoyo, ¿no? Bueno, pues son muchas cosas, ¿no?, con las que tenemos que contar y a las que tenemos un poco que prestar atención, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ser una atención integral, pues, con estas perspectivas, ¿no? Porque, bueno, pues en nuestra opinión, ¿no?, en el trabajo o la experiencia que nosotras hemos ido acumulando desde UNAV, esta atención integral, para que sea eficaz y eficiente y de calidad, tiene que contemplar esta perspectiva de las consecuencias, esta perspectiva de la violencia de género, esta perspectiva de las violencias que sufren las mujeres, para poder incorporar un enfoque sobre todo de violencia de género y feminista, ¿no? Ese tiene que ser el encuadre y el enfoque principal, desde el que poder abordar e incorporar otros enfoques como son los derechos sexuales y reproductivos, como forma parte de los derechos humanos, ¿no? Pero aquí yo creo que cobran un papel sumamente importante, como es la educación sexual y la salud sexual. ¿Por qué? Porque la salud sexual y la educación sexual nos ofrecen un marco de intervención, de conocimiento, de atención, increíblemente rico, increíblemente plural, increíblemente abierto, que da cabida a trabajar muchísimas cosas, a poder atender muchas necesidades que nos encontramos en las mujeres o en algunas mujeres sobrevivientes de mutilación genital femenina. Y, por supuesto, la interculturalidad es un enfoque sin el que no podemos abordar esta atención integral. Y esto de los enfoques es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a implementar, ¿no?, esta atención integral? Pues esta atención integral hay que implementarla bien, ¿no? Y para implementarla bien, pues a lo mejor tenemos que sentarnos ahora a diseñar un poquito cómo. ¿Cómo? Pues no sabemos si puede ser a través de unidades de referencia, si puede ser a través pues de los recursos que ya existen vinculados al ámbito de la violencia de género y reforzarlos, ¿no?, de alguna manera. Ahora veremos cómo, para que puedan atender también otras violencias. No sabemos si hay que incorporar protocolos en los centros de salud. No sé, eso es lo que nos toca un poco. Y ya que está aquí Rosa María López, pues yo he hecho ahí el guante, ¿no?, un poco a ver cuáles son los canales que nos pueden permitir poner en marcha esta atención integral, que no parte de cero, porque yo creo que en España tenemos mucha experiencia, tanto las entidades del tercer sector, que han desarrollado ya durante muchos años espacios de atención y además con estos enfoques, y además con esta intención, y además pues muy profesionales, ¿no?, que nos pueden servir de apoyo, de referencia. Hay muchos recursos que están funcionando bien. Y entonces, pues, ¿qué habría que hacer? Pues simplemente a lo mejor lo que hay que hacer es primero apoyarlos económicamente, apoyar su permanencia, apoyar para que puedan expandirse, existir, complementarse. Y formar, ¿no?, formar a estos profesionales y a estas profesionales que ya están trabajando en este ámbito, que ya tienen formación en violencia de género, formarles en la especificidad de la mutilación genital femenina. No sé, puede ser una idea, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Sobre todo también incorporar a un agente clave. ¿Cuál es ese agente clave? La mediación intercultural. Los mediadores y las mediadoras interculturales, para todas aquellas personas que trabajamos desde el enfoque de interculturalidad, son clave. Son clave, se llevan reivindicando y reclamando su participación en el ámbito social y sanitario desde hace mucho tiempo. Ha habido algunas experiencias, en concreto en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, que funcionaron durante unos años y ya han desaparecido, pero creemos que bueno, es una figura clave. Desde hecho para UNAV lo es. No entendemos el trabajo sin esa mediación intercultural y creemos que tendría que formar parte también de esta atención integral. Los equipos deberían de ser, yo creo que lo he dicho ya de alguna manera, ¿no?, pero multi e interdisciplinares. ¿Qué significa eso? Multi, pues que se ha formado por muchas profesiones, e inter, que se comunican entre ellas, que comparten información, que construyen buenas prácticas, que se apoyan y se motivan para desarrollar nuevos estudios científicos, bueno, para ir mejorando, ¿no?, esta atención integral. El concepto de atención integral es además en sí mismo dinámico. Dinámico significa que se mueve, que no es estático, que se va construyendo y se va construyendo en base a las necesidades
que se van detectando y a los logros que se van consiguiendo y, bueno, pues un poco al aprendizaje un poco científico, ¿no? que forma parte de la práctica, ¿no? de muchas profesiones que deben estar implicadas en esta atención integral, ¿no? Y que también pasa por motivar y animar cada vez a más perfiles diferentes que se sumen, ¿no? A esto. Ya un poco por terminar, porque creo, no sé, que me estoy alargando, ¿no? Ahora mismo en España no hay una respuesta. Y no la hay. Hay iniciativas súper bonitas, interesantes, con todo el entusiasmo de profesionales que se han implicado en esto porque ven la necesidad. Porque es que en cuanto que trabajas en el ámbito de la mutilación genital femenina, esto se ve. Entonces es que es algo que hay que hacer porque se ve y porque se sabe. Hay iniciativas muy buenas, pero a las que les está costando despegar, porque a veces el sistema de acceso a lo público en nuestro país es un poco rocambolesco. Y con todo el lío de las derivaciones, de las no derivaciones, de quién se encarga de esto, de quién se encarga de lo otro, al final, ¿qué estamos haciendo de alguna manera? Pues estamos provocando un poco un desamparo asistencial. O sea, estamos trabajando con un montón de mujeres, con hombres y con comunidades a las que les estamos diciendo que la práctica de la mutilación genital femenina tiene una serie de consecuencias, que por eso hay que erradicarla, y luego les decimos, ¿qué hacemos con las consecuencias? Ay, no, nada, no, porque no, pues nada, pues te aguantas, ¿no? Entonces, pues ahora mismo yo creo que eso es un poquito desamparo asistencial, ¿no? Y es un poco responsabilidad del tercer sector recordar, ¿no? E intentar sumar fuerzas junto con los poderes políticos, los poderes públicos, con la ciudadanía, bueno, todas, ¿no? Intentar avanzar hacia esta línea que está ya medio hecha. Si es que simplemente es ponerlo en marcha, que saber cómo se hace, sabemos, y es bastante tal. Me gustaría no terminar sin hacer referencia a algo, ¿no? En todo esto de las consecuencias y de las alternativas que se ofrecen a las mujeres en su atención. Sí que la cirugía ha dado un avance bastante importante, es algo muy importante, es algo que muchísimas mujeres reclaman o necesitan, pero se está haciendo sin ofrecer un soporte a otros niveles que a mí me parece bastante complicado y bastante duro, ¿no? Bastante duro para esas mujeres también que de repente pues deciden, ¿no? Así lo han decidido, acceder a la cirugía. Y lo pongo un poco de ejemplo porque no se está ofreciendo ningún tipo de acompañamiento, pero ningún tipo de acompañamiento que incluso hay casos en los que las mujeres asisten a su médica de familia para solicitarles una baja médica, porque van a hacerse la cirugía y la médica no sabe de qué le están hablando, le dice que no le puede dar la baja, que no le puede hacer las pruebas necesarias para hacer la cirugía porque eso no lo cubre la seguridad social, que se lo haga a nivel privado. Empiezan a las mujeres a dar vueltas así y bueno, yo creo que es un ejemplo, ¿no? para poner un poco en relieve que esta atención integral pasa también por el trabajo social, pasa por la psicología, pasa por la sexología, pero pasa también por la administración, pasa también por la burocracia, pasa también por planes de inserción, bueno, que eso es, vengo a decir un poco, ¿no? Un poco integral a todos los niveles. Ya, muchas gracias. Eso te iba a decir tú, ya que si no nos pasamos del tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, María Ángeles, porque creo que nos has ofrecido ahí ese amplio abanico descriptivo de aquellos puntos críticos, ¿no? En los que debemos de poner atención. Y sin más, pues le paso la palabra a Sonia, a nuestra compañera de la Asociación de Planificación Familiar de Portugal. Cuando quieras, Sonia, muchísimas gracias. Hola, es un placer compartir la experiencia de Portugal, pero que tengo que hablar en inglés, que no es posible continuar. It's really a pleasure to be here and to Hola, share. para mí es un placer estar aquí y poder compartir nuestra experiencia desde Portugal en la mutilación genital femenina. Somos una organización representativa que llevamos utilizando este enfoque integral desde hace tiempo y estamos muy conectados con Luisa y María Ángeles y hemos podido, por tanto, compartir algunas ideas sobre lo que nos gustaría ir consiguiendo con respecto a esta, digamos, terapia sexual, esta educación sexual con las supervivientes de la mutilación genital femenina. Cuando estábamos compartiendo estas ideas no sabíamos nada de la pandemia ni de sus consecuencias, por lo que nuestras ideas, al final, muchas de ellas no las hemos podido poner en práctica.
pero me gustaría aún así estar aquí y compartir algunas de las ideas que desarrollamos y de lo que queremos poder hacer y que solo estamos un poco esperando la posibilidad, la oportunidad de poder empezar. Tengo un documento que me gustaría compartir para explicar un poco nuestra labor. Creo que todo el mundo ya puede ver mi presentación. Quisiera empezar por explicar qué es esta Asociación de Planificación Familiar, la APF de Portugal. Se fundó en 1967 con financiación bajo un sistema dictatorial todavía en Portugal. Y por tanto había una cierta reticencia a trabajar en temas de derechos reproductivos. Actuamos en planificación familiar, educación sexual, los derechos reproductivos y la ciudadanía. También trabajamos con el IPPF, que es la Federación Internacional de Planificación Familiar, y tiene un alcance regional. Lo que queremos, nuestro objetivo, es el apoyar las decisiones libres y conscientes de las mujeres y, bueno, de la planificación familiar, fomentar la igualdad de género, que está muy vinculada a la sexualidad, intervenir en asuntos que están sin resolver sobre derechos reproductivos y sexuales, también fomentar la consultoría, los consejos en educación sexual, la asesoría a sexólogos, junto con la Sociedad de Sexología. Hemos establecido una asociación con ellos para aportar asesoría dentro de la comunidad y que así se trabaje de forma más eficiente sobre la sexología. Y además fomentamos la formación profesional y el voluntariado en el campo de los derechos reproductivos y sexuales. Fuimos pioneros en planificación familiar y también en el campo de la educación sexual. Fue solo a partir del 2000 que empezamos a trabajar con mutilación genital femenina y más recientemente todavía hemos empezado también a hablar del tráfico de seres humanos, sobre todo en explotación sexual. La realidad en Portugal es algo distinta al resto de países. Cada país tiene sus particularidades y en Portugal su realidad es algo distinta, por lo que me gustaría compartirla. El primer estudio de prevalencia se llevó a cabo en 2015 y comparaba mujeres que vivían en Portugal y la prevalencia en sus países de origen, y pudimos estimar que había en torno a 6.500 mujeres que se sometían a esta práctica en Portugal y en torno a 2.000 niñas que podrían estar en riesgo de someterse a esta ablación, a esta práctica. Se trata de en torno a 8.000 mujeres y niñas que podían estar o bien en riesgo o que ya lo hayan sufrido. En esta imagen se aprecian las zonas, no sé si está muy clara, pero aquí esta es la zona de Lisboa y aquí es donde se concentran la mayoría de comunidades. Se trata del Valle del Tajo. Esto nos facilita el trabajo porque significa que nos es muy fácil alcanzarlas y llegar hacia ellas. Además, así podemos hacer grandes grupos de mujeres de estas comunidades. La mayoría de supervivientes viven en la zona de Lisboa y el entorno. Muchas de ellas hablan portugués, lo que nos facilita también la tarea. En Portugal, y debido a los países de origen de los que proceden, suelen ser del tipo 1 la mutilación que han sufrido. Y lo que es importante es que se sepa que en Portugal no hay un servicio sanitario específico para las supervivientes que dé un enfoque integral. Es algo por lo que estamos abogando y por lo que estamos haciendo mucha incidencia, pero de momento no lo hemos conseguido. Además, sabemos que el servicio de salud, la salud pública, le cuesta bastante dar una buena respuesta en cuanto a sexología, y esto lo hemos sabido porque es muy importante ofrecerles una asesoría buena y bien fundamentada en
en este campo porque sabemos que el Servicio Nacional no es capaz de hacerlo. Y también hemos visto que muchas de las mujeres que acuden a nosotros y que nos plantean preguntas sobre la sexualidad y sobre el sexo tienen muchísimas dudas. Y es nuestro deber el ofrecer un espacio en el que puedan hablar de ello de forma más abierta, más libre, porque estas mujeres están muy dispuestas a hablar de ello y a hablar en estos espacios, y eso nos alienta en esta obligación de darles una respuesta. Lo que nos gustaría conseguir es la declaración de la IPPF, que es trasladar la importancia de la sexualidad como un aspecto muy valioso de nuestras vidas, como una parte fundamental y esencial de la humanidad. Es un área que, si se garantiza una buena sexualidad, mejora todos los campos de nuestra vida, por lo que es súper importante trabajar en este tema, porque solo con buenas capacidades de decisión en sexualidad podemos tener una salud sexual buena. Esa era una de las ideas que nos empujaba a trabajar en sexualidad con estas mujeres. Otro campo se centra en el enfoque feminista. Cada vez somos más conscientes de la importancia de trabajar de forma clara con estas mujeres desde un punto de vista feminista. Este enfoque feminista debe aplicarse a la psicoterapia y a la educación. Es muy importante dar la relevancia que se merece al compartir sus experiencias, a verbalizar las emociones. Es muy importante este aspecto, porque las emociones, los sentimientos pertenecen a estas mujeres y normalmente se limita un poco el campo de las emociones a las mujeres y por eso se habla menos de ese tema. Y por eso el verbalizar las emociones, el enfoque feminista, puede marcar realmente la diferencia. Evaluar las mujeres y evaluar sus experiencias es muy importante, que ellas tengan una cierta conciencia de sí mismas y que se sientan empoderadas de poder tener una autonomía para expresarse libremente. Por tanto, el valorar las diferencias de cada una es importante, y también el cambiar la raíz de las señales, ¿no? El entender de dónde proceden sus ideas, sus sentimientos, y cambiar la perspectiva que se tiene. También es muy importante reconocer un conflicto. En muchos casos con estas mujeres vemos que tienen un conflicto interno tremendo debido a la situación de mutilación genital femenina, que les da un punto de vista totalmente distinto al de otras mujeres, y de repente se encuentran con que lo que ellas pensaban que era bueno y que era importantísimo y que les ha hecho alguien a quien querían mucho, de repente descubren que es todo lo contrario, que es malo, y tienen que cambiar por completo su punto de vista. Disculpadme. Hay que aplicar esta teoría feminista, tener un enfoque contemporáneo, validar las diferencias y plantear retos a las verdades universales que se tienen. Tenemos que ser capaces de cambiar significados, y es algo con lo que trabajamos con estas mujeres. Trabajamos junto con ellas. No es que les demos la información, sino que trabajamos con ellas en buscar soluciones, en generar conocimiento y en entender su sexualidad. Lo que nos gustaría lograr es un mayor reconocimiento. Este graffiti se encuentra aquí en Lisboa, en una de las paredes, y creo que es importante que lo vean, porque es importante que concienciemos a las personas sobre la sexualidad y el placer de las mujeres. Y con este tipo de imágenes se consigue el trasladar la importancia de este tipo de sensaciones para toda la comunidad, no solo para las mujeres que son víctimas de la mutilación. Por tanto, nuestra estrategia es lograr un servicio sanitario integral para las supervivientes, sobre todo aquí en el departamento de maternidad, con el que llevamos trabajando muchos años en Lisboa. Intentamos ver si podemos ofrecerles este servicio especial, totalmente integral para las supervivientes.
no requiere gran cosa, no necesitan contratar nuevos profesionales. Se trata solo de aprovechar los recursos que ya tienen y que ofrezcan una cita especializada a estas chicas y que trabajen con las comunidades. Seguimos intentando abogar por conseguirlo. También queremos que se entienda que la planificación familiar tiene que formar parte de la solución. No intentamos tan solo que los demás hagan cosas, sino que queremos también entender qué papel podemos desempeñar nosotros. Y lo que podemos es organizar a las mujeres y ofrecerles una educación y una terapia en asociación con centros sanitarios y con hospitales. Se tendría que permitir que a las mujeres que acudan a estos centros sanitarios se les aliente a ser voluntarias y trabajen en unos grupos que organicemos nosotros sobre sexualidad. También entendemos que los espacios de reunión deberían ser las propias comunidades, que no tengan que desplazarse hasta el centro de Lisboa para celebrar este tipo de reuniones, sino que puedan hacerlo en su propia comunidad, donde les sea más cómodo y más fácil. Y además creemos que esto no sería posible con reuniones virtuales porque estamos bastante seguras de que estas mujeres, muchas veces migrantes, carecen de los dispositivos, de la conexión de Internet adecuada. Por eso sería muy difícil hacerlo de forma virtual. Y además es que es un problema muy íntimo, un tema muy íntimo a tratar así a distancia, que resulta algo más frío. Por eso queremos esperar a que podamos celebrar estas reuniones en persona dentro de las comunidades para que las mujeres puedan hablar con comodidad sobre estos temas. Además, queremos que todas las mujeres víctimas de estas prácticas puedan venir, no solo las que ya hayan encontrado una dificultad sexual, sino que todas ellas puedan compartir ideas y que se puedan ayudar entre sí con una interacción cultural que les empodere todavía más. Es lo que creemos que podremos conseguir. Y además queremos poder traducir entre ellas y entre las diferentes comunidades. Se trata un poco de un grupo de apoyo, ¿no?, en su conjunto. Además, Sonia, disculpa, a ver si puedes ir acabando porque nos queda todavía la otra intervención. I just finished. I just want sí, to share. Por supuesto, remato un momento. Estos serían mis datos de contacto si alguien quisiera contactar conmigo y para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Creo que además han quedado claros también esos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Paso ya la palabra a Evangelina. He ido viendo algunas de las preguntas que vais planteando para responder. Sobre todo, aviso ya a María Ángeles, en el sentido de que preguntáis cómo, qué recursos, ¿no?, qué es lo que hay que ver para poder formarse, seguir formando a los profesionales y a las profesionales que están en los servicios sanitarios en toda esta materia para ir aprendiendo un poco qué poder hacer para atender mejor esta situación y dar esa asistencia integral. Paso la palabra, yo responderé también desde el Sistema Nacional de Salud al final. Evangelina, por favor, no te quito más tiempo. Muchas gracias. Voy a compartir una presentación. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Quiero comenzar agradeciendo, en primer lugar, a UNAF por la invitación para estar aquí. La verdad que estoy encantada de estar compartiendo este panel con estos colegas. Gracias también a ellas por sus maravillosas presentaciones. Y bueno, les voy a contar un poco el trabajo que he estado haciendo para UNAF estos últimos meses. Estuve colaborando en un mapeo de servicios de recursos de atención psicosexual en España. Entonces, me gustaría comenzar indicando a qué nos referimos cuando hablamos de un mapeo. Estamos haciendo referencia a una herramienta que, por un lado, a nosotras nos ha permitido identificar la existencia de estos recursos en España bajo determinadas características que planteamos inicialmente, que luego las voy a comentar.
identificarlos donde existen, identificar las debilidades donde no hay y se puede trabajar para fortalecer esos servicios, pero además, y creo que también es valioso del mapeo como herramienta, es que proporciona la posibilidad a aquellas usuarias que necesitan de estos recursos de poder localizarlos territorialmente de una forma relativamente sencilla. Este mapeo en particular lo que busca es justamente dar a conocer la existencia de una serie de recursos de atención psicológica y psicosexual en España bajo determinadas características alineadas con la concepción de derechos sexuales y reproductivos que se tiene desde UNAF. Esas características que nosotras establecimos previamente a la realización del mapeo están relacionadas con un acceso libre y gratuito, sin discriminación de ningún tipo, que trabajen o que potencialmente puedan hacerlo con perspectiva de género, de forma interdisciplinaria, integral y con un abordaje de interculturalidad. Todo esto en el marco de comprender que los derechos sexuales y reproductivos son cruciales a la hora de promover no solo el desarrollo individual, sino el desarrollo colectivo. Y si además le sumamos o tenemos en cuenta el contexto actual de la pandemia por COVID, que ya llevamos un año en una situación bastante particular, donde los servicios sociales y los servicios de salud en particular se han visto fuertemente afectados, donde han tenido que reorganizarse a la hora de brindar sus servicios frente a una demanda sin precedentes, y los derechos sexuales y reproductivos y este tipo de servicios se han visto fuertemente amenazados. Bueno, ¿cómo realizamos el mapeo metodológicamente? Establecimos un alcance, el alcance es todo el territorio español, los criterios de inclusión, es decir, a medida que identificábamos recursos, cuáles de ellos incluíamos dentro del mapeo, eran recursos públicos o privados, que ofrecieran servicios de atención psicológica o psicosexual, es decir, atención continuada, ya sea online o presencial, preferentemente de acceso gratuito, en algunos casos a costes sociales, y cuyo acceso fuera de forma directa, es decir, por demanda espontánea de la usuaria que se presenta en el servicio, o bien por derivación de otros servicios sociales. Las fuentes de información con las que trabajamos, se partió de una base de datos que ya existía en UNAF, y a partir de ahí los sitios web de las organizaciones, de los propios recursos, fueron una fuente de información. En algunos casos la información que buscábamos estaba disponible, en otras no, o en algunos casos hacía falta validarla y chequearla. Entonces entramos en contacto con estos recursos a través de correo electrónico o de manera telefónica. Y me gustaría aquí señalar que ha sido muy buena la recepción por parte de los recursos. Con todos y cada uno de ellos que entramos en contacto, tanto telefónica como vía correo electrónico, se alegraban de recibir el contacto, les interesaba conocer más sobre el mapeo y visibilizar la existencia de estos recursos, porque muchas veces las usuarias que los necesitan no saben que están disponibles o de qué modo están disponibles o cuál es la mejor forma de acceder a ellos. Con lo cual nos alegró mucho el buen feedback que recibimos por parte de los servicios. El límite del mapeo principalmente es temporal, porque presenta el estado de situación a febrero de este año, y como se realizó entre noviembre, diciembre y enero, por las propias circunstancias actuales, algunos servicios no están funcionando normalmente o están con servicios reducidos, con personal reducido, y ha sido más difícil entrar en contacto con ellos. Además, otra característica en la que se ha hecho especial hincapié era en servicios que reciban y trabajen con población inmigrante, con perspectiva de género y que utilicen un abordaje de interculturalidad. ¿A qué nos referíamos con esto? Bueno, que contemplen las particularidades específicas de hombres y mujeres a la hora tanto de diseñar como de implementar las estrategias dentro del recurso, que sean sensibles a cuestiones culturales, étnicas y lingüísticas de aquellas personas que llegan y requieren de estos servicios. Para comentarles algunos de los resultados de los hallazgos que encontramos, identificamos bajo estas características que acabo de mencionar 63 recursos, y de esos 63 recursos se pueden dividir en 3 grupos. Aquellos que son brindados desde el sector público,
ya sea a nivel de comunidad autónoma o ayuntamiento, aquellos que son ofrecidos desde el sector privado, a través de asociaciones, federaciones y fundaciones, y aquellos recursos públicos, pero cuya gestión es privada. Es decir, son recursos del sector público que son implementados a través de empresas contratadas tanto por comunidades autónomas como por ayuntamientos. Con respecto al público objetivo de estos recursos, es bastante amplio. Hay recursos que trabajan con público general, hay otros que se enfocan en población joven, hay recursos que se enfocan en mujeres, algunos específicamente trabajan con mujeres que sufren o están en riesgo de sufrir violencia de género y sus hijos o dependientes. Hay recursos enfocados en el trabajo con el colectivo LGBT, hay recursos específicos para población migrante y otros que trabajan específicamente en personas en riesgo de exclusión o vulnerabilidad social. Los recursos que están destacados es porque son los que representan el principal grupo, o sea, los recursos que trabajan con mujeres es el grupo mayoritario. Dentro de lo que son las características del acceso a estos recursos, encontramos, bueno, la mayoría son gratuitos porque también para nosotras era un criterio de inclusión para estar en el mapeo que fueran gratuitos, pero encontramos algunos que se brindan a costes sociales. Es decir, que se establece un coste que el propio usuario puede solventar, que puede pagar, a veces a través de un requisito de documentación, de demostrar cuáles son los ingresos del grupo familiar. Y las dos vías de acceso que encontramos son esto, lo que mencionaba antes. Aquellos recursos que se puede acceder de forma directa, que la usuaria puede comunicarse, coger cita previa telefónicamente o directamente ir al recurso, o por derivación de otros servicios sociales o de otros profesionales. Identificamos además que la gran mayoría de estos servicios presentan equipos multidisciplinarios, lo cual resultó ser muy positivo porque además de psicólogas tienen abogadas, educadoras sociales, en algunos casos incluso médicos y enfermeros, lo cual genera que además de los servicios de atención psicológica y psicosexual puedan brindar otros servicios complementarios que hacen a esto que María Ángeles señalaba antes de la atención integral. Ahora, ya con respecto al tema de la perspectiva de género y el abordaje de interculturalidad, fue más complejo si tuviera que decir que se identifica a priori, por ejemplo, en aquellos recursos donde trabajamos con la información disponible vía web. No estoy diciendo que no trabajen con esta perspectiva, estoy diciendo que quizás esto sea una oportunidad para ver la forma de manera coordinada, tratar de visibilizar que sí se trabaja de esta forma. De hecho, hay alrededor de los 63, hay unos 10 recursos que manifiestan explícitamente trabajar con abordaje, por ejemplo, de interculturalidad. Pero luego cuando uno llama y habla con ellos, muchos sí lo tienen incorporado en sus prácticas. Luego, dentro de los resultados o de los hallazgos, señalamos algo que, yo denominé buenas prácticas porque me parece que son un modo de generar acceso a este tipo de servicios o de fortalecer el acceso, que son aquellos servicios que a pesar de, por ejemplo, señalar muy claramente que el acceso es vía cita previa, en algunos casos específicos y sobre todo aquellos que trabajan con mujeres en riesgo de violencia de género o que sufren violencia de género, reciben demanda espontánea en situaciones extraordinarias que así lo requieren. Luego, algo que me parece que es una buena práctica son cuando los criterios de acceso se conocen claramente. Digo, se conocen claramente porque, por ejemplo, cuando es a través de derivaciones, y sobre todo en la población migrante, a veces es difícil conocer los entrelazados institucionales que llevan a una persona a poder llegar a determinado servicio a través de otro, ¿no? Entonces, que esto esté claro, para mí es una buena práctica. Como también lo es, bueno, habernos encontrado con profesionales altamente calificados en el trabajo con perspectiva de género y con abordajes de interculturalidad, esto de encontrarnos con equipos multidisciplinarios que permiten un abordaje integral, y el trabajo en red y coordinado entre recursos, muchos recursos que se prestan en diferentes comunidades autónomas o que desde diferentes organizaciones tienen un trabajo en red.
que permite una determinada coordinación en los abordajes. Para mencionarles algunas conclusiones. Identificamos 63 recursos, pero distribuidos territorialmente de forma muy desigual, con una fuerte presencia en las comunidades de Madrid, Cataluña y Valencia. Encontramos que, los recursos muchas veces existen, pero que no se los conoce lo suficiente, por lo cual creo que el mapeo puede, en ese sentido, constituir una herramienta a la hora de visibilizar la existencia de estos recursos, ¿no? El tema de las vías de acceso, creo que es importante esto, tanto de las vías de acceso como los criterios o los requisitos que a veces se solicitan para poder acceder a estos recursos. Creo que es importante homogeneizarlos y que sean claros, para que no se constituya una barrera desde el propio recurso, se cree una barrera de acceso. Identificamos un rol muy fuerte del tercer sector en muchas comunidades, con equipos multidisciplinarios, con profesionales muy calificados, que creo que también es una oportunidad para generar red y trabajo coordinado. Esto que, de generar, además de servicios de atención psicosexual, poder ofrecer otro tipo de servicios complementarios. Y a modo de cierre, el mapeo, creo que, como les decía, su propia limitación es temporal, ¿no? Demuestra el estado de situación hoy. Creo que se puede constituir un documento vivo y activo, es decir, que se vaya actualizando, que se puedan incorporar otros recursos, que recursos conozcan el mapeo y puedan solicitar incorporarse y visibilizar, y de esta forma creo que nos puede permitir reflexionar los próximos pasos a la hora de pensar en protocolo, trabajo coordinado y conjunto con estos abordajes que tanto nos interesan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Evangelina. Sé que vamos fatal de tiempo, entonces creo que directamente, si os parece, en cuanto a las preguntas que se habían planteado, fundamentalmente era todo este tema, ¿no?, que también has planteado tú, de los recursos, que existen muchas veces muchos recursos, pero el problema es que no se conocen. Yo creo que ese es un gran problema. A nosotros nos pasa con los desarrollos que hacemos a nivel del Sistema Nacional de Salud. Entonces, no sé si quisierais añadir posibles soluciones para qué hacemos para que todo eso que ya se está haciendo, para que todos esos recursos que existen, que siempre son mejorables y que, por supuesto, tenemos que caminar hacia mejorar todo eso, pero aquello que ya existe, ¿cómo hacemos que llegue bien a los profesionales que están trabajando en todo ello? O bien para que el acceso de las mujeres que necesiten estos servicios pueda ser mejor, ¿no?, para que puedan utilizarlo. Entonces, María Ángeles, porque las preguntas... Pues, a ver, por responder un poco a esa pregunta y englobar un poco la pregunta que me habías comentado antes y tal, bueno, yo creo que hay que hacer varias cosas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es identificar a aquellas y aquellos profesionales y recursos que puedan formar parte de todo este itinerario de atención integral. Hay que ver cuáles son las carencias que probablemente tengan que ver con la formación y formar a esas profesionales o a esos recursos en lo que haga falta, que es una de las cosas que UNAF hace. Una de sus principales labores es la formación a profesionales en los ámbitos de las competencias interculturales, la atención a la mutilación genital femenina, igual que derechos sexuales y reproductivos. Y por otro lado tenemos que diseñar ese itinerario. Yo creo que es importante diseñar ese itinerario implicando un poco, pues, a la administración pública, teniendo en cuenta que las diferentes comunidades autónomas quizás se rigen por diferentes particularidades. Y eso es lo primero. Entonces yo creo que si se diseña un itinerario claro, ¿no?, y las personas que atienden desde ese itinerario están formadas como corresponde, yo creo que luego la difusión es mucho más sencilla, porque la difusión va a formar parte también, quizás puede formar parte también del proceso de derivación desde cada uno de los lugares donde cada una de las personas estemos trabajando, ya sea el ámbito social, el ámbito educativo, pediatría, el ámbito sanitario. Si identificamos una necesidad, sabemos cuál es el itinerario, como lo sabemos con otras cosas. O sea, que esto no es nuevo.
que sabemos diseñar itinerarios de atención integral, porque se hacen para otras muchísimas cosas. Podría poner millones de ejemplos, pero Rosa seguro que los conoce mucho más, porque hay millones, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en el que diseñemos esos itinerarios, identifiquemos las profesionales que se pueden hacer responsables de esa atención y tal, yo creo que luego la difusión es lo más fácil, ¿no? El problema que nos hemos encontrado en UNAF a la hora de hacer este mapeo de atención psicosexual con el fin de aprovechar los recursos existentes, como ha comentado Sonia, ¿no? En Portugal, ¿no? En Lisboa, de aprovechar eso que ya hay. Lo que nos hemos encontrado es que se desconocen porque no forman parte de un itinerario. Son iniciativas, muchas del tercer sector, de las ONGs, que detectamos la necesidad y ponemos en marcha actuaciones. Algunas están incorporadas dentro de los espacios de violencia, entonces se difunden a través del Instituto de la Mujer, del Ministerio de Igualdad, etcétera, pero no forman parte de un itinerario, entonces por eso no se conocen. Los profesionales y las profesionales no los conocemos y las mujeres tampoco. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Montar un itinerario, formar y ya está. Si queréis añadir algo más, o Sonia o Evangelina, para ya cerrar. 2 minutos. Un comentario nada más. Que claro, el hecho de que se hayan identificado tantos recursos es muy positivo. Yo creo que, o sea, hay una base de recursos que es muy importante. Ahora el trabajo que resta es lo siguiente, o sea, la coordinación, los protocolos, lo que estaba señalando María Ángeles, la formación, o sea, hay recursos muy formados y también con muchas ganas de trabajar en red y de visibilizar todo esto. Y creo que eso es una gran oportunidad a la hora de extender este trabajo y luego poder visibilizarlo, en lugar de pensar en nuevos recursos, que también se pueden crear nuevos recursos. Pero creo que la base es muy importante y hay que construir sobre esa base. Muy bien, pues muchísimas gracias a las 3 por todas vuestras aportaciones. Disculpad porque nos hemos pasado del tiempo y bueno, aquí lo dejamos, ¿no? Gracias.